¿Qué tal todos? Continuamos con el solucionario de la guía de autoestudio UNAM 2019. En este video iniciamos con el capítulo de geometría euclidiana, donde estaremos viendo sobre paralelismo, perpendicularidad, superficies y volúmenes, relaciones métricas en los polígonos regulares y en la circunferencia, e incluso estaremos haciendo referencia al tema de proporciones, porque muchos de los ejercicios que vienen comprendidos en esta guía se resuelven aplicando los conocimientos que adquirimos en el tema de proporciones. Así que pasamos al primer ejercicio, donde tenemos el tema de perpendicularidad y paralelismo. Se plantea que hay cuatro rectas en el plano, que son M, N, P y Q, y se nos dice que M es paralela a N, que a su vez lo es de P, es decir, N es paralela a P, mientras que Q es perpendicular a N. ¿Cuál de las siguientes respuestas es verdadera? Solamente se va a seleccionar la verdadera. Primero, entonces, hablando algo de paralelismo, se representa de esta forma: M es paralelo a N y N es paralelo a P. Por lo tanto, M también es paralelo a P por transición. Es como cuando dicen que A es igual a B y B es igual a C, entonces A también va a ser igual a C. Es lo mismo, pero aplicando el concepto de paralelismo. También nos dice luego que Q es perpendicular, se representa así como una T invertida, Q perpendicular a N. Paralelismo quiere decir que las rectas tienen la misma pendiente, es decir, la misma inclinación, y por lo tanto, si se prolongan infinitamente, si se estiraran infinitamente, jamás se van a intersectar, porque siempre irían con la misma inclinación. En este caso yo las he colocado de manera vertical. Si esto se prolongara infinitamente, obviamente como recta, si se prolongaran infinitamente, ellas jamás se van a cruzar, y eso es paralelismo. También podrían estar de manera oblicua. Digamos que aquí tenemos las tres rectas y tienen la misma inclinación, por lo tanto nunca se van a intersectar. De manera contraria, perpendicularidad quiere decir que las rectas se interceptan y forman un ángulo de 90 grados. De manera que, según lo que nos dice el ejercicio, la recta Q sería de esta forma. Pueden ver aquí que ya que Q es perpendicular a N y ya que N es paralela a M y a P, entonces Q acaba siendo perpendicular a las tres rectas. Con esa información empezamos a resolver el ejercicio. El inciso A es la respuesta, porque dice que Q también debe ser perpendicular a M y a P, que es lo que ya vemos en el gráfico. Si nos ponemos a supervisar, a revisar los otros incisos, dice que P y Q son paralelas, lo cual vemos que es falso, ya que como Q es perpendicular a N y N es paralelo a P, entonces también sería perpendicular a Q. P también sería perpendicular a Q. Su intersecto generaría un ángulo de 90 grados. Luego dice, podemos encontrar una recta S, una quinta recta sería, llamada S, que sea paralela a N y que no sea perpendicular a Q. Eso sería como que aquí tracemos otra recta llamada S, que es paralela a N y no sea perpendicular a Q. Es falso también, porque si N es perpendicular a Q y N es paralela a S, entonces S y Q también serían perpendiculares. De manera que si trazáramos otra línea para que no sea perpendicular a Q, es decir, que el ángulo que forman al intersectarse no sea de 90, entonces esa recta tampoco sería paralela a M, a N o a P. Y finalmente, ninguna de las respuestas anteriores también sería falsa, porque la respuesta es el inciso A. Este tema de perpendicularidad y paralelismo les va a servir a lo largo de toda la guía, e incluso va a servir en el tema de trigonometría,
y en el tema de geometría analítica. Así que espero que lo hayan captado. Pasamos al siguiente ejercicio, donde tratamos el tema de ángulos y nos dice que 3 veces la medida de uno de ellos. Tenemos dos ángulos complementarios. Dos ángulos complementarios quiere decir que juntos esos dos ángulos suman 90 grados. Y dice que 3 veces la medida de uno de ellos es 30 más que el doble de la del otro. Esto es como cuando planteábamos los ejercicios, los problemas de álgebra. Tenemos así dos ángulos complementarios, son alfa y beta. Son complementarios porque al sumarse generarían un ángulo de 90 grados. Y dice que nos pregunta cuáles son las medidas de estos ángulos. Entonces las ecuaciones que tenemos es que como son complementarios, la suma de ellos es 90 grados. La siguiente ecuación importante sería que dice que 3 veces la medida de uno de ellos es 30 grados más que el doble de la del otro. Sería en términos algebraicos que 3 veces alfa, 3 veces la medida de uno de ellos, es igual a la del doble del otro más 30 porque lo excede. Porque todavía hacen falta esos 30 para que logren igualar 3 veces la medida del otro. Con estas dos ecuaciones entonces vamos a despejar el valor de una de las variables. Yo en mi caso preferí despejar de la segunda ecuación. Pueden despejar de la primera y luego sustituir en la segunda y el resultado va a ser el mismo. Despejando de la segunda ecuación beta me quedaría como 3 alfa menos 30 entre 2 y este valor de beta lo sustituyo en la primera ecuación quedándome de esta forma, donde si multiplico por 2 toda la ecuación me voy a poder deshacer de ese denominador 2 y me va a quedar 2 por alfa, 2 alfa, luego se simplifica el 2 y 2 por 90, 180. Ahora 2 alfa más 3 alfa son 5 alfa. El 30 que era negativo pasa a sumar al lado derecho del igual. 180 más 30 me da 210 y el 5 que está multiplicando con alfa pasa a dividir y me quedaría 210 entre 5 igual a 42. Esa sería la medida de uno de los ángulos. Ahora que tengo la medida de uno de los ángulos, lo sustituyo en cualquiera de las otras ecuaciones. En mi caso lo voy a sustituir donde ya tengo despejado beta. Me quedaría 3 por el valor de alfa menos 30, todo dividido entre 2. Y eso sería 126 menos 30, que serían 96. Y 96 entre 2 daría a 48. Por lo tanto la respuesta sería el inciso D. Pasamos al siguiente ejercicio. Aquí los tengo cruzados. Resolví primero el ejercicio 3, tengo el ejercicio 2. Dos ángulos adyacentes forman un ángulo de 135 grados. Si uno es 15 grados mayor que 3 veces el otro, las medidas de estos ángulos son... Tenemos entonces que son dos ángulos adyacentes que forman un ángulo de 135 grados. Que dos ángulos sean adyacentes quiere decir que son continuos o que son contiguos o que están seguidos. De manera que, como les muestro en la figura, alfa y beta son ángulos adyacentes. Están o comparten vértice, comparten el mismo vértice. Si no recuerdan que es un vértice, siempre digo yo que un vértice es una esquina. Entonces comparten vértice. Las ecuaciones que nos dan dicen que la suma de ellos dos, alfa más beta, es 135 grados. Si uno es 15 grados mayor que 3 veces el otro, entonces tenemos que uno de ellos es 3 veces el otro más 15 grados. Si tienen problemas con entender esta manera de traducirlo, el dato de los que nos dicen que uno es 15 grados mayor que 3 veces el otro, un ejemplo que yo he usado antes es que supongamos que hay dos personas, vamos a decir la persona A y la persona B. Digamos que la persona A tiene 27 años y la persona B tiene 10 años. Entonces yo puedo decir que A es 7 años mayor que el doble de B. Que traducido sería que A es igual al doble de B más 7 años. Porque
Incluso siendo el doble de B, A sigue siendo 7 años mayor. Esa sería como otra manera de decirlo. La edad de A es 2 veces la de B más 7, o la edad de A es 7 años mayor que el doble de la de B, lo cual sería cierto, porque aquí tendría 2 por 10, sería 20, más 7, 27, que es la edad de A. Esa sería lo mismo que aplico para interpretar la ecuación que me define la relación que hay entre alfa y beta. Así que ya que tengo despejado alfa en la segunda ecuación, puedo sustituirlo en la primera, de manera que me quedaría 3 beta más 15 más beta igual a 135. 3 beta más 1 beta son 4 betas. El 15 que estaba sumando pasa a restar al lado derecho. 135 menos 15, 120. Y ahora el 4 que está multiplicando con beta pasa a dividir. Y queda que beta vale 30 grados. Ahora sustituyo el valor de beta en la ecuación de alfa. Y me quedaría que alfa es 3 por 30 más 15, que equivalen a 105. Y la respuesta sería el inciso B. Pasamos al siguiente ejercicio, ejercicio 4. Nos encontramos con el primer ejercicio sobre triángulo rectángulo. De primera le cito el teorema de Pitágoras y la fórmula del área de un triángulo, que es un medio de la base por la altura. Vean que el triángulo que nos dan es rectángulo porque tiene un ángulo recto. El ángulo recto siempre se representa con un pequeño rectángulo, con un pequeño cuadro. Eso quiere decir que ese ángulo es recto. Nos dan la medida de la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más largo de un rectángulo. En este caso la hipotenusa es 8. Y nos dan el lado de uno de los dos catetos. Los catetos son los lados más pequeños de un rectángulo. Hay dos catetos. En este caso el cateto A vale 5 y el cateto C es desconocido. En este ejercicio el cateto C representa la altura del triángulo. De manera que como no la conocemos y el ejercicio o el área necesita que conozcamos la altura, entonces necesitamos determinarla. Así que citando el teorema de Pitágoras, sabemos que la longitud de un cateto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto conocido al cuadrado, que es lo que planteo aquí. Hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Si hacemos la sustitución para encontrar C, tenemos raíz cuadrada de la hipotenusa, que es 8, de hipotenusa al cuadrado, menos el cateto conocido elevado al cuadrado. Tendríamos raíz cuadrada de 64 menos 25, que es raíz cuadrada de 39. No podemos descomponer el 39 porque su descomposición en factores es 3 por 13. No nos quedaría ninguna cantidad al cuadrado que podamos sacar del radical. De manera que C sería esa la altura, raíz de 39. Ahora usamos la ecuación del área. Sustituimos un medio de la base. La base es A, que en este caso sería 5 centímetros, multiplicado por la altura, que es la raíz de 39. Haciendo la multiplicación tenemos que el resultado es 5 raíz de 39 sobre 2, que corresponde con el inciso B. Pasamos al ejercicio número 5. Volvemos con triángulos rectángulos, pero ahora hablando algo de proporcionalidad. Cuando les dicen que los lados de un triángulo cualquiera, en este caso un triángulo rectángulo, son proporcionales a los números 3, 4, 5, quiere decir que tenemos un triángulo con los lados 3, 4, 5 y que existe otro triángulo tal que sus lados son equivalentes a los del primer triángulo multiplicados por algún valor constante, que en este caso he llamado A. Ese valor constante nosotros lo vamos a determinar para saber por cuánto están multiplicados
o dividido, porque puede ser dividido, y los valores de los lados del primer triángulo que dan origen a los valores del segundo. Eso es que sean proporcionales. Existe algún número que multiplicado por los valores del primer triángulo dan origen a los valores del segundo. Y dice también como información que tienen un área, el triángulo que estamos buscando los lados, tiene un área de 24 metros cuadrados. Las medidas de sus lados son, en este caso enfocándonos en el segundo triángulo rectángulo, el área es un medio de la base por la altura y vemos que la base es 4A y la altura es 3A. De manera que también sustituimos el valor de área, sería 24 igual a un medio de la base, que es 4A, multiplicado por la altura, que es 3A. Realizando la multiplicación tendríamos 4A por 3A, 12A al cuadrado dividido entre 2, donde podemos simplificar el 12 con el 2, de manera que nos queda 6A al cuadrado. Ese 6 que está multiplicando con la A al cuadrado puede pasar a dividir al otro lado. Dividiendo el 24 entre 6 nos va a quedar A al cuadrado igual a 4. Y si extraemos raíz cuadrada a ambos miembros nos va a quedar que la A vale 2. Es decir que los lados del primer triángulo están multiplicados por 2. Dan origen a los lados del triángulo que estamos buscando. Que en este caso serían entonces 3 por A, la A vale 2, 4 por A y 5 por A, que vale 2. Realizando la multiplicación, los lados del triángulo serían 6, 8 y 10, que corresponden con el inciso B. Pasando al ejercicio número 6, tenemos aquí que citar un teorema, el teorema de Tales, acerca de proporcionalidad o semejanza de triángulos, que dice el teorema que cuando se cortan dos lados de un triángulo por una recta que es paralela al tercer lado, por ejemplo, la recta DE corta los lados que van de A a B y el lado que va de A a C. Corta esos dos lados y es paralela al tercer lado del triángulo, que en este caso el tercer lado sería BC. Cuando ocurre eso, una recta paralela corta dos lados del triángulo, genera triángulos semejantes. Existen tres criterios para determinar si dos triángulos son semejantes y se los cito ahora. Tenemos que, número 1, que tengan dos ángulos iguales. Número 2, que tenga dos lados proporcionales e igual el ángulo entre ellos. Y número 3, que tenga sus tres lados correspondientes iguales. En este caso entonces tendríamos que estos dos triángulos, tenemos el triángulo ADE y tenemos el triángulo ABC. Estos dos triángulos son semejantes porque comparten el ángulo en A. Es el ángulo para ambos, así que ahí ya tienen un ángulo igual. Y el ángulo en B es igual al ángulo en D. También el ángulo en C es igual al ángulo en E. Y es igual porque esta línea, estas dos líneas que son paralelas, están siendo cortadas por el mismo lado AB. Lo mismo aplicaría para el lado AC. Entonces, como ya vimos que tiene incluso los tres ángulos iguales, podemos decir que estos dos triángulos son semejantes y establecer la proporcionalidad entre sus lados. Podemos decir que, y aquí les cito ambos triángulos para que vean la semejanza, y podemos decir que el lado AD es al lado AB. Vean la correspondencia que hay entre los lados, como la base del triángulo pequeño, que en este caso es 2x menos 1, que sería DE, como el lado DE es al lado BC. Y establecida entonces esa relación de proporcionalidad y tomando en cuenta lo que nos dice el enunciado, que el lado AE
es igual al lado AC, es decir, este lado y este lado son iguales. Hallar en centímetros BC, hallar en centímetros estos dos lados. Yo aquí utilicé los lados AD y AB, que serían estos. Pero resulta que estos lados también son iguales. El lado de A es igual al lado AE y el lado DB es igual al lado EC. Eso nos lo dice aquí el enunciado. AD es igual a DB. Entonces, ya que son iguales, vuelvo al triángulo y vemos que el lado AB, que está formado por BD y por AD, que son dos lados iguales, entonces podría sustituir el valor de AB por 2 veces AD, ya que AD y BD son lo mismo, entonces puedo sustituirlo. Llegado a ese punto, entonces ahora puedo simplificar AD con AD y me quedaría que un medio es igual a 2x menos 1 entre 3x más 6. Ahora aplicamos el teorema del producto de los medios es igual al producto de los extremos y obtenemos esta relación, de donde podemos despejar la x. Simplemente primero multiplicamos el 2 por 2x menos 1, tendríamos 4x menos 2, y luego agrupamos la x en un solo lado y los números independientes en el otro. 6 más 2 nos va a dar a 8 y 4x menos 3x nos va a dar a 1x. Como lo que nos piden es el hallar en centímetros BC, entonces sustituimos en la ecuación de BC. La ecuación de BC nos dice que es 3x más 6. Y como x vale 8, entonces tenemos 3 por 8 más 6, que sería 24 más 6 igual a 30. Y la respuesta sería el inciso A. Pasamos al siguiente ejercicio. Nuevamente un ejercicio que incluye paralelismo y semejanza de triángulos, donde podemos ver, o más bien empezar a establecer que los triángulos son semejantes, porque tenemos, según lo que nos dice el enunciado, que el lado EG, que es el que inicia aquí y termina aquí, el lado EG, es paralelo al lado DH, que es este que está aquí. Es decir, estas son dos rectas paralelas que están siendo cortadas por el mismo lado de F. Por lo tanto, el ángulo que se forma en el vértice E es igual al ángulo que se forma en el vértice D. Lo mismo aplicaríamos para encontrar el siguiente ángulo igual, porque nos dice que FG es paralelo a EH. FG es lo que tenemos aquí y dice que es paralelo a EH. Es decir, que son dos líneas paralelas, y ya que están siendo cortadas por otras dos paralelas que son EG y DH, los ángulos que se formarían en H y en G serían iguales. Así que ya tienen dos ángulos iguales. El tercero sería igual porque la suma de los tres ángulos debe dar 180, y entonces queda demostrado que son triángulos semejantes y podemos establecer la relación entre sus lados. Podemos decir que Y es a 30, y vuelvo a señalar aquí en el triángulo, tenemos que esta cara del triángulo es a 30, que es esta cara del triángulo, como 15, que es esta cara del triángulo, es a 45, que es esta cara del triángulo grande. Cada cara del triángulo con su respectivo homólogo. Homólogo es como decir el lado que ocupa la misma posición, digamos. Así establecemos la relación entonces. Y es a 30 como 15 es a 45. El producto de los extremos es igual al producto de los medios.
se hace la multiplicación. Aunque aquí yo lo hice de una vez, el 30 pasó a multiplicar a la derecha del igual y simplemente tocaría multiplicar o incluso simplificar, sacando tercera y sacando quinta, y nos quedaría que y vale 10. Luego volvemos a los triángulos y establecemos una relación entre la base de los dos triángulos, diciendo que la base del triángulo pequeño es a la base del triángulo grande, como 15 es a 45, que son lados homólogos, son los lados correspondientes. Y volvemos a aplicar el producto de los extremos igual al producto de los medios. Se hace la multiplicación. Luego tenemos este 15 multiplicando por lo que hay dentro de paréntesis, pero podemos dividir toda la ecuación por 15 para anularlo. De manera que este 15 va a dividir tanto al lado izquierdo de la ecuación como al lado derecho. 45 entre 15 nos va a quedar a 3x, luego 15 entre 15 se va a anular, nos va a quedar a 1, y 1 multiplicado por 40 más x nos va a dar a 40 más x. Agrupamos la x, tenemos 3x menos 1x, 2x igual a 40, y el 2 que está multiplicando con la x pasa a dividir al lado derecho, de manera que nos queda 40 entre 2 igual a 20. Y buscando en las respuestas no hay ninguna que coincida, y a menos que no vea, pero no hay ninguna que coincida, así que establecí la relación entre los tres lados correspondientes de los dos triángulos, y sustituyendo los valores de y de x pueden ver que la relación se cumple, de manera que en los tres casos nos queda 3 igual a 3 igual a 3, es decir, la proporcionalidad se cumple. De manera que creo que las respuestas que están ofrecidas en el folleto están equivocadas, y la respuesta correcta es que x vale 20 y y vale 10. Pasando entonces al siguiente ejercicio, ejercicio número 8. Y aquí tenemos nuevamente el teorema de Tales. Teorema de Tales que dice que si dos rectas, en este caso vamos a decir esta recta que tengo aquí y esta recta, dicho en forma de segmento sería el segmento AE y el segmento BF, y el teorema de Tales dice que cuando dos líneas transversales son cortados por líneas paralelas, en este caso AB, DC y EF son las paralelas, dice que se generan segmentos proporcionales, es decir, que este segmento es a este como BD es a DF. De igual manera, recuerden que también en las proporciones podíamos intercambiar medios y podemos decir también que 4 es a 2x más 1 como 7 es a 5x menos 5. Sería entonces la relación de proporcionalidad. AC es a BD como CE es a DF. Sustituimos los valores. AC vale 4, BD vale 2x más 1, CE vale 7 y DF vale 5x menos 5. Y ahora, teorema de proporciones, el producto de los extremos es igual al producto de los medios, y tenemos que 4 por 5x menos 5 es igual a 7 por 2x más 1. Realizamos la multiplicación, tenemos 4 por 5x menos 5 nos daría 20x menos 20, y el 7 que está multiplicando por 2x más 1 sería 7 por 2x, 14x, y 7 por más 1 más 7. Agrupando la x, en el lado izquierdo tenemos 20x menos 14x, y el menos 20 que está en el lado izquierdo pasa a sumar en el lado derecho. 20x menos 14x nos daría 6x, y 7 más 20 nos daría a 27. El 6 que está multiplicando con la x pasa a dividir, y 27 entre 6 es igual a 4.5, por lo que la respuesta sería el inciso D. Pasamos al siguiente ejercicio, ejercicio número 9, donde nos encontramos con el primer ejercicio de áreas. En este ejercicio, tal vez la primera impresión que tendría uno es
calcular el área de esta parte, que aparece dos veces, porque estas dos áreas se presume que son iguales. Se presume que son iguales porque realmente no nos dan este valor. Entonces se presume que sean iguales. Y luego sumarle este lado. Sumando esas tres áreas obtendríamos el área del polígono. Pero lo mejor sería proyectarlo de la siguiente forma. Tenemos en realidad aquí un rectángulo que tiene de base 15 centímetros y de altura 12.5 centímetros. Y tenemos también aquí, si nosotros trazáramos una línea auxiliar aquí, tendríamos un pequeño rectángulo, más bien dos pequeños rectángulos, que tienen de base 6.5 y de altura 7.5. De manera que podemos plantear lo siguiente. Que al rectángulo grande que les muestro abajo le restamos esos dos pequeños rectángulos, y una vez hecho esto, cuando le quitemos esa porción, esos dos pequeños rectángulos, lo que nos va a sobrar es el polígono que nos muestra el enunciado del problema. Así que planteando eso, tenemos que restar área. 15 por 12.5 es el área del rectángulo, y le restamos dos veces el área del rectángulo pequeño, que tiene de base 6.5 y de altura 7.5. Realizando esa resta tendrían que el área es de 90 centímetros cuadrados y la respuesta sería el inciso C. Pasamos al ejercicio 10. Tenemos aquí nuevamente un rectángulo y se nos pide que encontremos la distancia del vértice A a la diagonal BD. En este caso vamos a ver que lo primero que voy a hacer es marcar las medidas que nos dan en el enunciado. Dice que AB vale 20 y BC vale 15. Como AB vale 20, entonces CD también va a valer 20. Y como BC vale 15, entonces AD también va a valer 15. Voy a encontrar ahora el valor de la diagonal BD, que sería nada más y nada menos que calcular la hipotenusa del triángulo ABD, que tiene como catetos 15 y 20. Así que la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. Los catetos son 20 y 15. Se realiza la suma y se extrae la raíz cuadrada y obtenemos que BD vale 25. Tendríamos entonces un triángulo de esta forma. Y también tendríamos otro triángulo rectángulo, que lo voy a señalar en la figura mayor. Ven aquí que tenemos un rectángulo, nos lo indica. Y ese rectángulo es el triángulo FAD o ADF, como sea conveniente decirlo. Y en este triángulo vamos a ver si existe semejanza. Para demostrar la semejanza, ver que tengan dos ángulos iguales. En el caso de los triángulos rectángulos, la semejanza se establece con que simplemente tengan un ángulo agudo igual. Porque resulta que si tienen un ángulo agudo igual, en este caso vean bien que tanto el rectángulo grande como el pequeño comparten el ángulo del vértice D, entonces ya lo tienen ahí igual. Como ya tienen este lado igual y ambos son rectángulos, quiere decir que ambos tienen un ángulo de 90 grados. Así que teniendo en cuenta que ya tienen igual este ángulo y que ambos tienen un ángulo de 90 grados, ya tendrían dos ángulos iguales y por lo tanto son semejantes. Así que podemos establecer la relación de semejanza y podemos establecer la proporcionalidad entre sus lados. AF es la altura del triángulo pequeño y corresponde con la diagonal que estamos buscando. Así que vamos a establecer que AF es a 20, es decir, la altura del triángulo pequeño es a la altura del triángulo grande, como
la hipotenusa del triángulo pequeño es a la hipotenusa del triángulo grande. Llegado a ese punto, podemos simplificar o simplemente despejar a f. El 20 pasa a multiplicar al lado derecho. Realizamos las multiplicaciones y divisiones y obtenemos que AF vale 12. Por lo tanto, la respuesta es el inciso A. Pasamos al ejercicio número 11, donde se nos plantea sobre un terreno rectangular cuyo perímetro es 64 metros. Vamos a dibujar aquí cómo es el rectángulo. He planteado que el ancho se va a llamar X y el alto se va a llamar Y. Nos dice que el perímetro es 64 metros y que la diferencia entre las medidas del ancho y el largo es de 6 metros. Así que en el rectángulo pueden ver el ancho X, el alto Y, que incluso de una vez en lugar de usar Y pudiera haber usado X menos 6, ya que dice que la diferencia que hay entre ellos dos es de 6. Así que estaría bien hacerlo así. El perímetro es la suma de los lados, así que tenemos 2 veces X porque tenemos 2 lados X, más 2 veces Y porque tenemos 2 lados Y. Y la suma de eso es el perímetro, que es 64 metros. Ahora la segunda ecuación dice que la diferencia que hay entre los lados es de 6. Así que vamos a decir que Y vale, más bien que el ancho es igual al alto más 6, para que tengan 6 de diferencia. Sustituimos en la ecuación del perímetro, realizamos las multiplicaciones, luego vamos a agrupar la Y, tenemos 2Y más 2Y nos van a dar 4Y, y el más 12 pasa a restar al lado derecho, 64 menos 12, que nos darían a 52. Luego el 4 pasa a dividir al 52, y nos queda que Y vale 13. Sustituimos en la ecuación de X y tenemos que X es Y más 6, pero como Y vale 13, entonces tenemos 13 más 6 y X sería 19. Y la respuesta sería nuevamente el inciso A. Siguiente ejercicio, número 12. Tenemos un rectángulo ABCD con área igual a 36 unidades cuadradas. Y dice que los puntos E, F y G son los puntos medios de los lados donde se localizan. Y nos piden que encontremos el área del triángulo EFG. Aquí uno podría plantearse algo que puede generarle mucho trabajo. Para encontrar el área de este triángulo necesitamos conocer la altura. Necesitamos conocer también la base. No tenemos ninguno de esos dos lados y uno podría pensar en plantear la ecuación del área del rectángulo, que sería la base por la altura, y de ahí tal vez despejar esos valores, pero la realidad es que es más sencillo que eso si planteamos lo siguiente. El triángulo EFM, que es este que tenemos aquí, es igual al triángulo GFM, que es el que tenemos aquí. Son iguales porque tienen este ángulo igual, tienen este lado igual y tienen ambos el ángulo rectángulo. Ambos son rectángulos, o sea que tienen dos lados iguales, o sea que tienen dos ángulos iguales y ya tienen un lado igual. Así que prácticamente son triángulos iguales. Otra cosa que se puede decir es que como M divide en dos el segmento EG, entonces este lado y este son iguales, y como este lado también es igual, cuando dos triángulos rectángulos tienen sus dos catetos iguales, entonces esos dos triángulos son iguales. Así que ahí está demostrado que son iguales. Luego dice que también son iguales al triángulo EBF, que es el que tenemos por aquí. Son iguales porque resulta que BE es igual a FM y porque BF es igual a EM. Cuando dos triángulos rectángulos tienen sus dos catetos iguales, entonces son triángulos iguales. Así que podríamos construir lo siguiente. Tenemos el área dada.
tenemos el área del triángulo EFM, y ya que el triángulo EBF es igual, entonces podemos mover, por decirlo de alguna forma, podemos mover esta parte del área de manera que se nos forma un pequeño rectángulo que resulta ser la cuarta parte del rectángulo grande. Es decir, que el área que estamos buscando es la cuarta parte del área del rectángulo grande, que el enunciado dice que son 36 unidades cuadradas. Así que un cuarto de 36 es igual a 9 unidades cuadradas, y la respuesta sería el inciso B. Pasamos al ejercicio número 13. El ejercicio es sobre una cabra que está amarrada en una esquina de una bodega mediante una cuerda de 12 metros de longitud. Dice que el exterior de la bodega tiene pasto suficiente, más bien que la cabra estuvo suficiente tiempo para comer todo el pasto que pudo o que le permitió la cuerda, y se nos pide que calculemos el área de la superficie de pasto que se comió. Entonces aquí hay varias cosas que plantear. Yo redibujé el problema de esta forma para señalar lo siguiente. La cabra está ubicada en este lado, y gracias a la cuerda que le va a servir de radio, va a poder comer el pasto en 12 metros a la redonda, digamos. Pero aquí van a haber algunos cambios cuando llegue tanto a esta esquina como a esta. Es imposible o no se puede pensar que la cabra vaya a poder caminar hasta aquí y que entonces va a comerse todo eso de pasto, porque la cabra no va a poder atravesar las paredes. Suponiendo que tenga paredes, no va a poder atravesar las paredes de la bodega. Entonces lo que planteé fue lo siguiente. Cuando la cabra llega a este punto, ha recorrido 6 metros. Estos 6 metros. Por lo tanto, como la cuerda tiene 12 metros, solo podrá recorrer aquí 6 metros más. Y a partir de ese punto, solamente podrá comer, prácticamente aquí se le va a formar como un vértice, y va a formar un radio de 6 metros que le va a permitir comer solo a la redonda 6 metros. Por lo tanto, la figura quedaría como de esta forma. Y lo mismo va a suceder cuando llegue a esta esquina, solo que en este punto la cabra habrá recorrido 10 metros de cuerda y solamente le van a sobrar 2. Y ese 2 va a servir de radio para una nueva comida, un nuevo espacio de comida de la cabra, que ahora si lo señalo quedaría como de esta forma. Esa sería el área de pasto, lo señalado en verde sería el área de pasto que podría alcanzar la cabra para comer. Voy a señalar los radios, tenemos los radios ahí, y las medidas. Tenemos 6 metros el ancho de el largo de la bodega, y los 6 metros de cuerda que le sobraban en esa esquina, y por la parte de arriba tenemos 10 metros de ancho de la bodega y los 2 metros que le sobraban. Así que la cabra habrá comido las siguientes cantidades de pasto. Esto que estoy marcando aquí resulta ser 3/4 de un círculo que tiene radio 12. Voy a escribir la ecuación para ir señalando los puntos. Tengo en primer lugar 3/4 de una circunferencia con radio 12, más bien de un círculo con radio 12, y a eso debo sumarle 1/4, que es esto que tengo aquí, de un círculo que tiene de radio 6, y a eso debo sumarle 1/4 de un círculo que tiene de radio 2. Recuerden que el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. Realizando todos estos cálculos, tenemos 3/4 de 144 es 108, 1/4 de 36 es 9, y 1/4 de 4 es 1. Realizamos las sumas dejando el pi indicado, y nos quedaría como respuesta 118 pi, que corresponde con el inciso A. Pasamos al ejercicio número 14, nuevamente sobre jardines, y nos dice que un jardín de forma circular necesita ser dividido en 2 zonas
una para césped y otra para flores. La zona de las flores debe ser 1/3 del jardín y para protegerla se necesita cerrar esta área con una malla que tiene un costo de 2.5 por metro. Luego nos dice que el radio del círculo del jardín completo son 20 metros. El costo de cerrar el terreno destinado a las flores en dólares es, y esa es la pregunta. En este caso hay algo que no nos detallan, voy a mostrarlo de dos formas. Les señalo aquí que el área de un círculo es pi r cuadrado, que les mencionaba en el ejercicio anterior. Y les muestro también la ecuación para calcular la longitud de un arco, que es igual al ángulo en radianes multiplicado por r. Y si convertimos ese ángulo a grados, entonces nos quedaría de esta otra forma. La longitud de un arco igual a 2 pi r por alfa entre 360 grados. Esta sería para, lo voy a señalar, esta sería para usarse cuando el ángulo θ es en radianes, y este es para usarse cuando alfa o el ángulo está dado en grados sexagesimales. Tenemos entonces el jardín, va a tener esta forma, y vamos a asumir que la porción de las flores va a ser como esto, un sector circular. Se llama sector circular a una porción de la circunferencia que tiene como limitantes 2 radios y un arco, que es un trozo de circunferencia, por decirlo de otro modo. Eso es un sector circular. En este sector circular, como es la tercera parte del círculo o de la circunferencia, entonces una circunferencia tiene 360 grados. Como es la tercera parte, entonces tendría 120 grados ese ángulo. Vamos rellenando aquí de información. El radio nos lo da el ejercicio, dice que es de 20 metros. Y con esta información podemos calcular la longitud del arco, ya que tenemos el ángulo central en grados sexagesimales, 120 grados. Tenemos el radio, que es 20 metros. Entonces vamos a sustituir en la ecuación para la longitud de arco. La longitud de arco sería la medida de esta línea, de este trozo de circunferencia. Eso es la longitud de arco. Y entonces tendríamos, simplificamos 120 con 360. Le sacamos 120 de 120, 1. Y de 360 es 3, así que nos queda 2 pi por 20 sobre 3. Ahora tenemos 2 por 20, 40, y nos quedaría 40 pi sobre 3. Esa sería la longitud del arco. Ahora lo que el dueño del jardín va a acercar serían 2 radios, que serían 20 y 20, 40, más la parte del arco, que son 40 pi sobre 3. Ese es el perímetro que el dueño va a acercar. Realizando la suma nos va a quedar que lo que va a acercar es 40 pi más 120 sobre 3. Ese es el valor exacto. Si multiplicamos este perímetro, que es la cantidad de metros que vamos a acercar, por el precio, que son 2.5 dólares, obtenemos que el pago o el precio o el costo será de 204.72, que corresponde con el inciso B. Esa sería la respuesta. Pero dándole otro enfoque, el problema no especifica que al dueño se le pegue la gana de que sí sea 1/3 del área del círculo, pero que sea un círculo centrado, como el que les muestro ahora. Y en ese caso lo que tendríamos es que el área del jardín en total, es pi por el radio al cuadrado. Y el radio es 20. 20 al cuadrado es 400. Así que el área total del jardín es 400 pi. Luego de eso tenemos que al dueño le interesa que el área de las flores sea de 1/3 del jardín. Así que el área de las flores es 1/3 del área del jardín. 1/3 de 400 por pi.
Ahora que conozco el área de este pequeño círculo, puedo despejar el radio del pequeño círculo, sabiendo que el área de las flores es 400 pi entre 3, e igualándolo con la ecuación del área de un círculo, que es pi r cuadrado. De esta ecuación puedo simplificar el pi, porque al moverlo al otro lado va a pasar a dividir, me va a quedar pi entre pi, se va a simplificar y me va a quedar que el radio al cuadrado, el radio del círculo pequeño, es 400 entre 3. Como me interesa el radio y lo tengo elevado al cuadrado, entonces voy a extraer raíz cuadrada en ambos miembros y me va a quedar que el radio es 20 sobre la raíz de 3. Ese sería el radio del círculo pequeño, del círculo del área de las flores. Ahora, como lo que voy a acercar es la circunferencia es el perímetro de un círculo, y entonces la circunferencia se calcula como 2pi por r. Ese sería el perímetro del área de las flores. Así que tendría 2pi por r, pero r es 20 sobre la raíz de 3, y tendría que el perímetro es 40pi dividido entre la raíz de 3. Multiplico eso, el perímetro, por el costo, y tendría que lo que hay que pagar es $181.38. Así que en este estilo le saldría más barato. Sin embargo, ya vimos que la respuesta fue la que obtuve con el método anterior. Por lo tanto, podemos pasar al siguiente ejercicio. Este ejercicio, más sencillo que los anteriores, nos dan un rectángulo y nos dicen que el lado mayor del rectángulo mide 20 metros y que la curva trazada en su interior está formada por 5 semicircunferencias. Entonces aquí hay algo que observar, y es que estas serían las limitantes de los semicírculos, y vemos que tenemos de aquí a aquí 1, 2, 3, 5 semicírculos, y lo que tenemos aquí es el diámetro de ese semicírculo. Entonces tendríamos 5 diámetros para cubrir los 20 metros. Así que 20 entre 5 me daría que el diámetro es 4 metros. Y nos preguntan la longitud de la curva. La longitud de la curva sería sumar todas esas semicircunferencias. Y las semicircunferencias son estas porciones de la circunferencia, media circunferencia. Así que tendríamos que 2.5 circunferencias de diámetro 4. 2.5 circunferencias porque si imaginamos que este lado lo movemos para acá, aquí tenemos 1,5, y si imaginamos que movemos este lado para acá, aquí vamos a tener 1, 2,5 circunferencias de diámetro 4. Así que tendríamos 2.5 por la longitud de la circunferencia, que es pi por el diámetro. Se puede calcular como pi por el diámetro, o se puede calcular como 2pi por r, pero 2r, 2 veces el radio, es igual al diámetro. Así que multiplicando 2.5 pi por 4, que es el diámetro de cada una, obtenemos que la longitud de la curva sería 10 pi, y la respuesta sería el inciso B. Hemos llegado al ejercicio 15 del capítulo de geometría euclidiana. Nos faltan 10 por resolver. Sin embargo, hasta aquí vamos a llegar con este video. Lo espero en el siguiente.